Muy buenos días, niños. Qué gusto estar nuevamente con ustedes este día. Ya es diciembre, el último mes del año, y pues ahí vienen las vacaciones, si no es que ya iniciaron. Y esta mañana, antes de entrar a nuestra clase, les invito a inclinar sus rostros. Vamos a platicar con el Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos has guardado, nos has cuidado en todo momento. Gracias, Señor, porque durante la semana, durante todo el año, nos has cuidado conforme tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque ya es el último mes, Señor, y todo esto es por tu gracia. Gracias te damos por todo ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, niños, y hoy vamos a tomar la clase. La lección es el número 15 y es desobediencia a Dios. Desobediencia a Dios. Y nos hace dos preguntas. Y la primera pregunta es, ¿qué cosa prometió Dios en la alianza de obras? ¿Qué cosas prometió Dios en la alianza de obras? Y la respuesta es, prometió premiar con la vida a Adán si continuaba en la obediencia. Prometió premiar con la vida a Adán si continuaba en la obediencia. Y la pregunta 26 es, ¿qué sentencia hizo Dios en la alianza de obras? O sea, ¿qué pasaba si no se obedecía? La primera, y es el castigo de muerte para Adán si faltaba a la obediencia. ¿Cuál era? El castigo de muerte para Adán si faltaba a la obediencia. Bueno, niños, estas preguntas son un poco difíciles de explicar porque podemos malinterpretar las preguntas. Cuando Dios creó todo lo que existe, también creó a Adán. Pero cuando Dios creó a Adán, lo creó para que nunca muriera, ¿sí? Le dio lo necesario para que pudiera vivir. Lo único que pidió el Señor fue que obedezca. ¿Y cuál fue la única condición que puso Dios a Adán y a Eva cuando estaban en el huerto del Edén? Que pueden comer de todo lo que hay en el huerto, menos del árbol que estaba en medio, el árbol del bien y del mal. Entonces, si ellos obedecían, ¿cuál era su premio? Vivir con Dios junto a Él. Pero ¿qué pasaba si ellos desobedecían? Pues nosotros ya lo sabemos, pero en ese tiempo ellos no sabían cuál era. Y era vivir lejos de Dios, ¿sí? Ahora, Dios no es que los estaba poniendo a prueba. Dios lo que quería es que ellos aprendan a tomar buenas decisiones. ¿Qué es bueno y qué es malo? Entonces, cuando al fin ellos tenían que tomar una decisión, ¿qué pasó con Adán y qué pasó con Eva? ¿Obedecieron a Dios? No, tuvieron sus propias ideas, tuvieron sus propias conclusiones que, no, como sabemos, fueron malas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Fueron sentenciados. ¿Pero qué significa sentencia? Muchos dicen, por ejemplo, cuando uno va a la cárcel y dice 3 años de cárcel, 5 años de cárcel. ¿Por qué? Es un castigo. La sentencia no es un castigo, es la consecuencia de los actos que nosotros hacemos mal. Porque Dios ya lo había dicho.
Si Adán obedecía, él iba a vivir con él. Y si no, ¿cuál era su sentencia de él? Muerte. ¿Y qué significa la muerte? Estar lejos de Dios y no disfrutar de lo que Dios había hecho. ¿Sí, niños? Entonces, ¿qué es sentencia? Es la consecuencia de no cumplir una obediencia. Y Adán, pues, no obedeció. Ahora, niños, así es en nuestra vida actual. ¿Qué pasa ahorita que estamos en lo que es la escuela? Que ahorita estamos de vacaciones. Estamos en la escuela. ¿Qué pasa? Los que van a presencial, los que están en línea. Los maestros marcan la tarea y te dicen, en tanto tiempo hay que entregarlo. ¿Qué pasa si yo no lo entrego el día y la hora límite para mi tarea? ¿Qué pasa? ¿Qué dice el maestro? Si lo mandas después, ya no cuenta lo que debe contar tu calificación. Ya tienes una sentencia, o sea, una consecuencia. Tu calificación ya no va a ser la misma. ¿Y qué pasa si no hago la tarea? Pues simplemente tu calificación no va a ser la que tú deseas. ¿Por qué? Porque tú no has cumplido lo que el maestro ha mandado que tú hagas. ¿Sí? Y es lo mismo que pasó con Adán y Eva, pero en el caso de Adán y Eva, él representaba a toda la humanidad. Por eso nosotros todos somos pecadores. Entonces, vamos a recordar la pregunta 25. ¿Qué cosa prometió Dios en la alianza de obras? Prometió premiar con la vida a Adán si continuaba en la obediencia. ¿Y cumplió Adán? No cumplió Adán. La pregunta 26 nos dice, ¿qué sentencia hizo Dios en la alianza de obras? El castigo de muerte. ¿Y cuál fue el castigo de muerte? Estar separados de Dios. Muy bien, niños, vamos a ver nuestro texto del día de hoy. Repitan después de mí. Y dice así: si tú escuchas con atención la voz del Señor, tu Dios, y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando cumplir, el Señor, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Deuteronomio 28:1. Está un poquito largo. Vamos a repetirlo otra vez. Si tú escuchas con atención la voz del Señor, tu Dios, y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando cumplir, el Señor, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Deuteronomio 28:1. Pues muy bien, niños, para tener un poco más clara la clase, vamos a ver una pequeña actividad con unos niños y cuando regresemos vamos a hacer la pregunta si pasó lo mismo con Adán o hubo alguna diferencia. Muy bien, presten atención al siguiente video. Buenos días, niños. Buenos días. Muy bien, vamos a hacer esta pequeña actividad como jugar sillas musicales. ¿Sí se acuerdan cuáles son las sillas musicales? Sí. Muy bien, aquí en esta actividad lo que van a hacer es van a girar alrededor de la mesa, ¿sí? Y van a agarrar lo que ustedes, cuando dejen de sonar la música, van a agarrar lo que ustedes quieran, menos las galletas. Pueden agarrar cualquier cosa, menos las galletas. El que agarre la galleta, pues, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a sacar del juego. Solo eso va a pasar. No va a haber otra cosa más. ¿Sí? Y los demás van a seguir jugando.
¿Sí? ¿Me entendieron? Pero cuando empiecen a dar vueltas y dejen de escuchar la música, agarran lo que quieran y lo esconden detrás de ustedes. ¿Sí? Porque cuando yo dé la vuelta, voy a preguntar algo. ¿Me explico? Muy bien. Ahí va, me voy a poner de espaldas. Ustedes, cuando escuchen la música, empiecen a dar vueltas. Y cuando suenen, pueden agarrar lo que ustedes, una cosa de lo que ustedes quieran. Muy bien. ¿Ya? ¿Listos? ¿Listos? Sí. Muy bien. ¿Listos? Sí. Muy bien. Lidia, ¿hiciste caso a lo que te dije? Agarraste cualquier cosa menos la galleta. A ver, muéstrame. Ah, muy bien, lo puedes comer. Hanna, ¿tú hiciste caso a lo que dije? ¿No? Sí, hiciste caso. Las galletas, chocolate no debiste haber agarrado. Muy bien, puedes comerlo. Edwin, ¿hiciste caso a lo que te dije? Sí. A ver, muy bien, puedes comer tu china. ¿Geriel? A ver, me veo. Muy bien, pueden comer su manzana. Rápido para hacer última ronda. Muy bien, eso me gusta. Saben seguir instrucciones. ¿Listos? Muy bien, niñas, vamos a hacerlo otra vez. 1, 2, 3. Obedece a tu mamá. Y lo haces el Señor. La vida te hará. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el Señor, la vida te dará. ¿Listos? Sí, se cayó una manzana. ¿Qué pasó? ¿Volvieron a hacer lo que les dije? A ver, sáquenlo, a ver si es verdad que obedecieron. Ah, muy bien. Bien, niños. ¿Qué notaron? ¿Hubo alguna diferencia o no la hubo? En este caso, era un grupo de niños que se les dio una instrucción. ¿Cuál era? Que podían comer lo que estaba alrededor de la mesa, menos lo que estaba en medio. ¿Y qué pasó? Todos obedecieron y volvimos a repetir la actividad. ¿Y qué pasó otra vez? Todos obedecieron. Y es algo sorprendente, porque si Adán y Eva hubiesen hecho esto, Adán y Eva iban a vivir por siempre con el Señor. Pero ¿qué pasó en nuestra actividad? Que los niños pasaron la prueba ¿de qué? De obediencia. Así cada uno en casita, con papá, con mamá, con maestros, que aunque a veces nos fastidia o nos digamos que es tan difícil hacer la tarea, hay que cumplir, hay que obedecer. Porque todo lo que nos ponen los maestros para aprender o lo que nos dicen nuestros papás que debemos hacer, ¿será que lo hacen para nuestro mal? Claro que no. Siempre lo hacen para nuestro bien. Y en el caso de la actividad, ¿qué pasó con estos niños? Que cuando terminó la actividad, su premio fue lo que no tocaron. Fueron las galletas de chocolate. Pónganse a pensar, ¿qué hubiesen pasado si uno de ellos hubiese agarrado una galleta?
lo íbamos a sacar del juego. Y los que iban a quedar, ellos iban a recibir mayor premiación. Y el que agarró una galleta, pues con eso se iba a quedar. Y iba a ser sacado del juego. Pero en este caso no lo hicieron, sino persistieron y cumplieron, escucharon y obedecieron. Bien, niños, vamos a escuchar el siguiente canto. Ya se ha escuchado en clases anteriores. Solo vamos a recordar y canten juntos con el siguiente video. Obedecer es mejor que confiar en tu opinión. Obedecer es creer en Dios. Muy fácil es y al orar tú le pides al Señor de su ayuda para obedecer. En la Biblia tú podrás las respuestas encontrar. Es la forma de oír su voz. Si cada día tú la lees, al Señor conocerás y sabrás lo que le agrada a Él. Obedecer es mejor que confiar en tu opinión. Obedecer es creer en Dios. Muy fácil es y al orar tú le pides al Señor de su ayuda para obedecer. Bien, niños, me dio un gusto poder otra vez darle clases, sobre todo ya en este último mes de este año, que estén junto con sus familias, disfrutando estas vacaciones y glorificando a Dios juntamente con sus papás. Vamos a inclinar nuestros rostros para terminar. Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú nos amas y mucho, Señor. Te pedimos así como Adán y Eva no cumplieron, Señor, pero en la actividad que vimos, este grupo de niños sí obedeció. Queremos ser cada vez más obedientes a ti, Padre. Te pedimos que tú seas en nuestros corazones y en nuestros pensamientos el querer obedecer, el querer cumplir, Señor, cómo quieres que nosotros vivamos para ti, Padre. Te agradecemos por todas las bendiciones. Te damos gracias por nuestros papás. Te damos gracias por nuestros maestros. Te pedimos que tú nos ayudes a tener paciencia, a tener obediencia, Señor, porque sabemos que lo que tú quieres que nosotros hagamos es para nuestro bien. Gracias, Señor, por todo ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, niños, nos vemos. Hasta la próxima. Muy buenos días, amados hermanos. De nueva cuenta, podemos nosotros también en este día glorificar el nombre de nuestro Dios. Y nos toca mirar el tema siempre reformando. La iglesia reformada siempre reformándose. Muy bien, nuestro pasaje bíblico a considerar es el Salmo 139, que tiene 24 versículos. Pero en esta mañana quiero decirte que nuestro texto clave es el verso 23 y el verso 24, por lo cual voy a dar lectura a estos dos versículos y te voy a dejar la tarea de leer todos los 22 versículos restantes. Muy bien. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Vamos a orar al Señor. Oremos. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia y tu cuidado. Ilumina nuestras mentes, nuestros corazones para poder rendirte a ti la gloria y la honra.
en Cristo nuestro amado y suficiente Salvador. Amén. Muy bien, amados hermanos, la reforma religiosa del siglo XVI, podemos nosotros decir de que ya ha cumplido pues medio milenio, ¿verdad? 500 años ya ha pasado de ello. Pero ¿qué es lo importante que debemos entender de todo esto que ha venido pasando, a lo cual llamamos nosotros la reforma? Podemos decir que la reforma religiosa debe ser entendida como que fue el reinicio de algo. Un reinicio que empezó, pero que no se acabó. Tengan pendiente esto. No se acabó en las fechas que de esta reforma, sino más bien esta reforma nos dejó una herencia que hemos de emplear como una inversión, cuyo propósito es dejar rédito, es decir, ganancia, es decir, algo de provecho. Los reformadores estuvieron pues conscientes de su relación con la iglesia primitiva, y esto también fue acompañado de estar estudiando diligentemente las obras de los padres de la iglesia, es decir, de los padres apostólicos hasta podemos nosotros mencionar a San Agustín de Hipona. Entonces estos los analizaron, los compararon, los apreciaron y también dieron sus críticas hacia estos documentos, hacia esa teología. Sin embargo, de ellos, ¿qué es lo que podemos hacer o mirar? Que ellos aprendieron en el camino que debían seguir. Tomaron su práctica y su pensamiento, sobre todo el pensamiento, para ir más en el camino que habían de seguir, el camino que había sido trazado. Lo que recibieron lo tuvieron estos hombres como una inversión, es decir, una herencia. Y esta herencia que recibieron primeramente fue para desarrollar, y segundo, también para transmitir, con el fin, como que ya dijimos, que esto trajese rédito, es decir, que rindiera utilidades. Entonces, vemos que esta idea está permeándose y está siendo presente, y es la idea de una herencia para ser transmitida, es decir, el camino a seguir, un desarrollo que elaborar, no se ha acabado, se sigue elaborando. Entonces, esto se expresó en los tiempos mismos de la Reforma en una frase en latín, semper reformanda, que quiere decir que siempre reformándose. No fue una idea en la cual de conservar de manera rígida el contenido, sino más bien es marcar el camino y seguir en él, continuar la reforma. Pero también debemos hablar un poquito acerca de que desafortunadamente este compromiso pues no ha sido mantenido de manera fiel, de manera consistente a través de los siglos. Esto lo podemos ver porque por un extremo, en el aspecto teológico, algunos han invocado el principio de siempre reformando para justificar el abandono del núcleo de la teología reformada, que se afanaba por una adecuada y una precisa expresión confesional.
ven en el principio de siempre reformándose una justificación para dejar la ortodoxia que recibieron y explorar otras rutas, algunas diametralmente opuestas a los principios de la reforma religiosa del siglo XVI. Pero también podemos mirar por el otro extremo, pues está también el del espectro. Algunos han olvidado el principio de semper reformanda en su afán de mantener un confesionalismo rígido, dejando la impresión de que la final codificación de la verdad ya se ha llegado, ya se ha llevado a cabo, y por eso no hay necesidad de más reformación. Entonces, podemos ver que la reforma, hermanos, es el cambio gradual que se logra aplicando, modificando, así como desarrollando los principios de la naturaleza, que es la organización. Cuando se hace esto, entonces será de acuerdo con los principios de la reforma, para el bien de todas las demás organizaciones. Es importante entonces estar conscientemente involucrado en estas actividades de reforma, y es importante por un buen número de razones que nosotros debemos también desarrollar estos principios basados también en los principios de la reforma del siglo XVI. Hermanos, podemos nosotros decir, Dios habla. Cuando decimos Dios habla, creemos que tenemos nosotros el Dios que habla y que ha hablado en el pasado a los padres, y esto por medio de los profetas, como dice Hebreos 1:3, Hebreos 1 al 3, hablando por los profetas, y en los postreros días, dice Hebreos, por su Hijo, quien es la imagen de nuestro Señor. Entonces, tenemos que afirmar que sigue hablando también por medio de la misma palabra que Él nos ha dejado. Esto quiere decir que tenemos que escuchar constantemente, atentos a su palabra y siempre reformando. La idea de escuchar se emplea entonces de manera a propósito. Tenemos que leer la palabra con el propósito de escucharla. Recordemos que el texto que dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Algunos evangélicos han caído también en el error de un blicismo. Esta práctica es una práctica insana que deja la impresión de que Dios, habiéndonos dado las escrituras, ya no habla. El entendimiento correcto de las escrituras y el testimonio que ellas dan de sí mismas nos hace pensar que Dios continuamente está hablando por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra. Entonces entendemos
que el enfoque de Siempre Reformada es vital. Si efectivamente pues le damos prioridad a las escrituras por encima también de las confesiones. Nosotros somos confesionales, pero no elevamos la confesión a tal grado de que pasemos la Biblia, porque sabemos que de nuestras confesiones están basadas en la Biblia. Por eso, entonces, la palabra de Dios está por encima. La práctica sobresaliente de los principios de la Reforma fue algo muy hermoso. Después de la Reforma, podemos ver de que se fue dando a tal grado de que culminó también en lo que fuese la asamblea de Westminster, en la cual se produjo la sistematización confesional del mensaje de la Reforma. Algunos de mala voluntad llaman esto el escolasticismo protestante, ya que dejaron sus pensamientos escritos, claros y por supuesto bien sistematizados, útiles en las escuelas para los estudiantes. Entonces, también otra razón que tenemos que mirar es la cuestión de del derecho del juicio propio. Es un asunto de manera importante, de manera vital. Es en el proceso de estar reformando. Ha de haber esa cierta confianza y respeto al juicio propio de personas y de grupos competentes que puedan ellos organizar o sistematizar sus pensamientos para ayudarnos al entendimiento y a la enseñanza. El concepto que manejamos también de dogma es que es menester que sea una doctrina derivada de las escrituras y formulada por un cuerpo eclesiástico competente y declarado ser la enseñanza de las sagradas escrituras. Pues posiblemente algunos estén pensando que esto cae en una contradicción, pero esta definición que hemos dado de dogma de ninguna manera restringe el juicio privado de una persona, ni de una comisión, ni de un comité, sino que nos alerta, pone allí una exigencia de cuestión de precaución antes que sea declarado dogma, que se haga su trabajo. El cuerpo eclesiástico competente debe hacer su trabajo. Si una iglesia está convencida de la importancia de Semper Reformanda, tiene que alentar a todos sus pensadores a trabajar en ello todo el tiempo, sea solo o sea en grupo, como Pablo le dijera a Timoteo, instar en tiempo, fuera de tiempo, pero ya sea de manera personal o de manera grupal. Un estudioso, al estudiar las escrituras, puede recibir un tema no desarrollado, una argumentación que le parezca no completamente lógica, un tópico que también requiera mejor explicación. Por lo tanto, usará de su derecho para que él pueda también analizarlo y también así poder publicarlo.
En esta parte pudiéramos nosotros también decir de que puede haber también aún un cuestionamiento a una doctrina establecida desde hace ya mucho tiempo y sugerir que pues lo veamos desde otro enfoque, desde otra luz. Esto es el uso de lo que es del juicio privado. Entonces también, hermanos, es frecuente que cuando una persona busca explorar una nueva idea o reformular algún concepto antiguo en nuevas expresiones, en palabras, también se provoca de manera inmediata, pues casi siempre un juicio negativo. Esto conduce pues a una intimidación teológica, a cierta opresión, con el resultado de que los estudiosos no se sientan libres para ir donde pues piensan que Dios por medio de su palabra les está también guiando. Y entonces esto tenemos que ver de que esta intimidación no se dé en nuestros ámbitos, ¿sí? Sino que también podamos ser pues juiciosos en este aspecto y poder escuchar, analizar y retener lo bueno, dice también Pablo. Entonces, amados hermanos, nosotros somos llamados también a siempre reformándonos. Ahora bien, hemos indicado que tenemos que practicar siempre reformándonos como a son de una obligación exigida también por la misma naturaleza de la iglesia reformada. La frase original indicó eso claramente. Estamos hablando de la frase en latín, la cual dice Ecclesia reformata, reformanda est. Se cambió en Ecclesia reformata, sempre reformanda est. La iglesia reformada es una iglesia reformándose. Y se hizo el cambio en la iglesia reformada siempre se está reformando. Entonces, la iglesia reformada es una iglesia reformándose siempre. Entonces, esto incluye para ti y para mí el poder estudiar la palabra del Señor y poder expresarla y también enseñarla. La fuente verdadera de la teología, amados hermanos, es la Sagrada Escritura. Una de las marcas, y sobre todo podemos decir la principal, de la teología reformada, es su entrega a la palabra y a la autoridad, como se ha dicho, sola escritura. La escritura sola. La escritura no son solamente la fuente de la teología, es su norma, su pauta, su verdadero criterio a cada paso. Por lo tanto, la teología se lleva a cabo en la iglesia, en la comunión de los santos. La teología siempre es la respuesta de la iglesia a la palabra de Dios. Los teólogos trabajan desde adentro del pueblo de Dios. Por lo tanto, hermanos, debemos nosotros esforzarnos en estudiar la palabra. Porque ha habido teología antes de nosotros y por supuesto habrá teología después de nosotros. Podamos nosotros ser también el canal para transmitir estos principios y verdades escriturales. El semper reformanda es una actitud. Es el participar conscientemente en un proceso
con respeto y confianza. Es retener, es adquirir, conservar y renovar. Es ser atrevido y tímido a la vez, con valentía y temor. Los que participan van a estar también de acuerdo, con humildad y gracia, trabajando con armonía, tomados de la mano, con ternura van a pelear por el mismo o en el mismo cuadrilátero, preocupados por el hermano, estimando a los otros como mejores. Tienen que ser conscientes también de sus debilidades, examinar sus propias preocupaciones y evitar ese espíritu contencioso. Tienen que reconocer juntos la autoridad de las Escrituras. Tienen que trabajar con rigor académico y vigor espiritual y también con una camaradería de los que saben que buscan el mismo fin. Si se coopera en la empresa teológica de esta manera que hemos nombrado o hemos recalcado, el resultado será el bien de la misma iglesia. Nos dice Genius, haciéndonos este hermoso comentario. Por lo tanto, quiero que tú pienses, ¿cuál es la diferencia entre una reforma y una transformación radical? ¿En qué temas requiere nuestra iglesia seguir reformándose? Ante los problemas actuales, principalmente derivados de la ética, tales como pudiéramos nosotros decir clonación, la oposición a la preservación del feto en el útero, la nutrición, el costo de la salud, la justicia, la economía, la inmoralidad en la familia. ¿Qué conviene hacer como iglesia? ¿Debemos hacer una revolución o una reforma? ¿Y cómo se realizaría? Pensémoslo, analicémoslo y tomemos también de nuestro Dios su sabiduría y podamos explicar y enseñar a los demás. Saludos y bendiciones.